capítulo 18 de Apocalipsis y hace 8 días estábamos hablando del 17. Si el caso es que tenemos tenemos que repasar ciertos versículos del 17 para poder avanzar en el 18, porque a larga ambos están hablando de el mismo personaje, capítulo 17 y capítulo 18. Dice el capítulo 18: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino a tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen la lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y sobre vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.
Y desde el fin del capítulo 18 comenzamos nuevamente con el versículo 1. Dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Pasemos al 2 de una vez. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces en el capítulo 17 nosotros vimos que Babilonia había caído, pero estaba más que todo de una manera más que todo religiosa. Aquí en el capítulo 18 estamos viendo que es Babilonia otra vez que ha caído, pero la vamos a ver más como de un tinte político-económico. Entonces repasemos lo que dice el capítulo 17 con respecto a la caída de Babilonia en el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Recordemos que en la Biblia una mujer usualmente significa una nación o una iglesia. En este caso es la falsa iglesia, no es una nación. Y dice: estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces ahí está básicamente dicho: Babilonia va a caer, va a quedar desolada. Los 10 poderes o los 10 grandes que van a tener poder en el final de los tiempos son los que se van a encargar de destruirla ellos mismos, lo que estamos leyendo acá. Y dice que va a quedar desolada, desnuda, la quemarán con fuego. Y es interesante porque el versículo 2 del capítulo 18 dice precisamente que se ha vuelto una habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pues después de que hay una destrucción, vienen las aves, queda la basura, quedan los cuerpos, y las aves de rapiña comienzan a hacer fiesta, queda el basurero. Entonces eso es lo que está diciendo el capítulo 18, el versículo 2, que concuerda con lo que decía precisamente el capítulo anterior, el 17, en el versículo 16. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora, aunque es una falsa iglesia, no es solamente una falsa iglesia sino que también, valga la repetición, sino que también es el conjunto de ideas que vienen desde Babilonia, hace casi 5.000 años, que se transportaron cuando se segregaron los pueblos, cuando tuvieron diferentes idiomas. Entonces se fueron con diferentes locaciones en el mundo, pero se llevaron a Babilonia dentro de sus corazones, en sus creencias. Entonces no es solamente una iglesia hoy en día, sino que esa iglesia representa el conjunto de todas las paganismos y cosas que vienen desde Babilonia. No es solamente una iglesia hoy, sino que es eso quien preside todo ese conjunto de ideologías que van en contra de seguir al Dios del cielo. Todo el paganismo es básicamente métodos humanos que no nos rendimos, o que no se rinden, al Dios del cielo. Entonces repasemos los 7 imperios mundiales que han habido. El primero fue Egipto, el segundo fue Asiria, el tercero fue Babilonia. Ahí es cuando Daniel recibe la visión. Luego está Medo-Persa, el imperio Medo-Persa. Luego Grecia en el siglo IV a.C. Luego Roma en el primer siglo a.C. Y luego estamos en el imperio todavía romano, pero ya no como de hace 2000 años del imperio romano, sino que es el Sacro Imperio Romano. Básicamente es la iglesia romana controlando al mundo, por eso es que es sacro el imperio romano. Y entonces luego vamos a tener los 10 dedos, o básicamente los 10 cuernos, que van a aparecer en el tiempo final, administrando la tierra a su acomodo, y que va en contra de lo que Dios quiere que suceda en la tierra. Y por eso entonces se va a regresar, el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez, y ahí entonces Él tomará el control de las naciones. Después de que por 6.000 años ellos la tuvieron, luego el Señor Jesucristo va a tener el control por 1.000 años. Entonces, hoy en día hay una organización, ya hablamos esto en los capítulos anteriores, que representa todo el conjunto del paganismo. Esta organización, esta religión, a nombre del cristianismo, en realidad es una fachada, pero por detrás todas sus prácticas y creencias vienen desde el paganismo, que va directo hasta Babilonia por 5.000 años. Entonces, más adelante en esta conferencia vamos a ver algunos ejemplos de cómo ellos han rescatado esas ideas de hace 5.000 años. Y pues el texto nos dice en el capítulo 17 y ahora el 18 que Babilonia ha sido destruida. Babilonia en el sentido de todo lo que la humanidad ha hecho sin Dios, representado en esta iglesia,
en esta última organización, y que tiene una sede. La Biblia nos decía en el capítulo 17 qué lugar, qué ciudad específico del mundo era, y era básicamente Roma. Dice el versículo 3 del capítulo 18: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces aquí nos dice que todas las naciones han pasado por todo este paganismo. Todas las naciones de la tierra, de una u otra forma, tienen que ver con el Vaticano. El Vaticano tiene como 170 representantes de 170 naciones aproximadamente, de las casi 200 que hay. Entonces todas las naciones tienen que ver con ella. Y dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y ahora dice, y los mercaderes, los negociantes, los comerciantes, los que mueven la economía, también han estado con ella. No solamente el poder político, no solamente el paganismo y las religiosidades, pero también la economía. ¿Cómo puede este poder controlar la economía? Luego dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En otras palabras, lo que a ella se le antoje, varios pueden cosechar de ahí. Lo que a ella se le antoje, va a haber mercado, alguien lo va a proveer, y entonces va a generar mercado, va a generar economía, pero dependiendo de ella. Ahora recordemos que ahí tenemos a Babel hace 5000 años diciendo: nosotros somos un poder político, económico y religioso donde no necesitamos a Dios. Y si Dios existe, si alguna religión de nosotros dice que Dios existe, lo vamos a acomodar a nuestro estilo. No vamos a acomodarnos al estilo que Él dejó en las Escrituras, va a ser el nuestro. Y entonces Dios los divide. Hoy en día Babilonia no es sino restos de la ciudad antigua. Ahí fue predicho en las Escrituras que nunca más iba a ser construida, y no ha sido reconstruida. Si acaso hay un pueblo al lado, moderno, pero no es Babilonia. La antigua Babilonia, desde que fue destruida, no ha sido reconstruida. Y cuando lo intentó reconstruir el anterior dictador Saddam Hussein, con las guerras del Golfo Pérsico 1 y 2, él desapareció, dejó de existir. Y con él desapareció su intención de reconstruir Babilonia, que había sido predicho en la Biblia que no iba a ser construida, y Dios inclusive a través de esa segunda guerra del Golfo Pérsico detuvo esa construcción. Dios sabe cómo hace sus cosas. Luego vimos también en las anteriores charlas que el principio mental, la filosofía de Babilonia, de ser un solo poder político, económico y religioso, no murió hace 5000 años, sino que ha seguido avanzando a través de la historia, hasta que hoy en día, precisamente en la Unión Europea, es que vemos cómo ellos mismos en su propia arquitectura reconocen que están uniendo varios pueblos en uno solo, básicamente rehaciendo la Babilonia antigua que Dios destruyó, y que ahorita Dios la va a volver a destruir en nuestros tiempos por segunda vez. Por eso es que hablamos de este edificio que está sin terminar, y no es que esté sin terminar, sino que pareciera que está sin terminar, pero en realidad es que ellos saben que están reconstruyendo Babilonia. Y hablábamos de que el color azul de la bandera de la Unión Europea era porque el que construyó, el que creó la bandera de la Unión Europea, decía que el color azul es el de la Virgen, y las dos estrellas representan en la teología católica romana, que la mujer que está en Apocalipsis 12, si no estoy mal, con las dos estrellas sobre su cabeza, ellos dicen que es la Iglesia Católica, cuando en realidad es Israel, no es la Iglesia Católica. Entonces el sello del Vaticano, controlando económica, política y religiosamente Europa, está en la bandera. Ellos lo están haciendo desde hace tiempo, pero hasta en la bandera. Ahí tenemos a Carlomagno, el que comenzó a unir a Europa en uno, bajo el poder del Vaticano, uniendo la economía y la política, sometiéndola a ellos. Y por eso él comenzó a hacer eso desde el siglo VIII de nuestra era, y pues ahora ya tenemos la Unión Europea, ha funcionado. Luego encontramos también la imagen de la mujer que está sentada sobre la bestia, y nos decía que estaba vestida de escarlata y de rojo, y son los colores que el Papa utiliza. No son esos colores hoy en día, ni siquiera los reyes de hoy en día los utilizan. Los reyes de hoy en día se visten de traje y corbata, de traje oscuro, claro, lo que sea, y con corbata. Pero ¿quiénes sí siguen utilizando el rojo y el escarlata? La Iglesia Católica, el romanismo. Pues ahí está. Si ven ese gorrito que tiene el antiguo Papa Benedicto, que tiene las dos
las dos alitas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se ponía ese gorro? No. ¿Se acuerdan cuando los 12 apóstoles se colocaban ese gorro? Tampoco. ¿Se acuerdan cuando quedó escrito en la Biblia, hey, pónganse la mitra que parece como la boquita de un pescado para cuando ministren al pueblo? Tampoco. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote judío se colocaba ese gorro? No, tampoco. El Señor Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, pero ese gorro sí es de los paganos. Vamos a verlo más adelante. Y los colores y todo, y la Biblia nos dice que comerciaban y tenían joyas y tenían oro, etc. Lo leímos en el capítulo 18, ahorita cuando lo leímos de volada. Y ahí son la imagen perfecta de lo que está pasando en los capítulos 17 y 18 de quién es Babilonia, la madre de todas las rameras y de las contaminaciones de la tierra. Obviamente ellos persiguieron a los que no querían someterse a ella, a su ideología pagana, a nombre del cristianismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos de la Inquisición, quemando Biblias, matando cristianos, también mataron brujas y todo eso, pero principalmente a protestantes. Con la Inquisición la idea era matar a los reformadores, a los protestantes en el siglo XVI, hasta no hace mucho tiempo en nuestros días. Recordemos, estamos repasando, que hay masones en todo el mundo, hay masones de diferentes grupos étnicos, de diferentes religiones, de diferentes culturas, y aquí tenemos lo que dice uno de sus jefes en el siglo XIX. Este es el general Albert Pike, quien vivió en el siglo XIX, masón del grado 33, porque hay varios grados, los bajos grados no estudian tanto, no han alcanzado los altos grados como el 33, no todos llegan allá. Y él era el gran comandante soberano del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería en Estados Unidos. Aquí en Colombia tenemos masones también. ¿Y qué es lo que él dice de la masonería? Y recordemos que la mayoría de nuestros políticos, economistas y hasta gente religiosa son masones. ¿Qué es lo que él dice en nombre de la masonería? Que sí, Lucifer es Dios. La religión masónica debe ser, por todos nosotros los iniciados de los altos grados, mantenida en la pureza de la doctrina luciferiana. O sea que los que están en los grados altos saben que están adorando a Lucifer. Y estábamos viendo que vienen de todas las naciones, y a la larga los masones fueron creados por los jesuitas, y los jesuitas están sometidos al Papa. Y entonces todos los años van al Vaticano, y ahí están los representantes de 170 países aproximadamente, y van y le rinden pleitesía. Y a nosotros acabamos de leer en el capítulo 18, en los primeros versículos, que todas las naciones fornicaron con esta ramera política, religiosamente, pero también económicamente. Ahí tenemos varios ejemplos de masones en la historia. Los dos que están en la parte superior derecha, a mí no me consta, está la especulación de que lo son, pero casi todos lo son en la política colombiana y mundial. Los otros sí son plenamente conocidos, Simón Bolívar y los que están en la parte inferior. Luego tenemos aquí a Karl Marx y otros, que entonces no importa qué cultura esté, en qué país, a la larga todos están trabajando para un mismo poder. Pareciera que están en contraposiciones, los de izquierda contra la derecha, pero a la larga ambos son masones. Y ambos tienen un mismo jefe, que se viste de blanco, que es el primer sello. Y luego aquí tenemos en la parte superior izquierda, ¿quién? Al Papa Gregorio. Está con el saludo masón, la mano oculta, the hidden hand. Y luego estuvimos hablando en el capítulo anterior, capítulo 17, como es 18, estamos hablando también de la caída de Babilonia, y el 17 lo antecedió hablando de lo mismo, aunque de una forma más religiosa. Recordemos que, por ejemplo, aquí está Madame Elena Blavatsky, que en el siglo XIX ella comenzó lo que se llama la teosofía, y ella dice todas las religiones a la larga adoramos lo mismo. Y pues es cierto, todas las religiones adoran lo mismo, menos al Dios del cielo. Para seguir al Dios del cielo no hay religión, es solamente una relación personal con Él, punto. El título de cristiano hoy en día se le coloca a todo el mundo. A los testigos de Jehová se les dice que son cristianos, a los mormones se les dice que son cristianos, a los católicos se les dicen que son cristianos. Hay cristianos que no actúan como cristianos, pero les coloca el título de cristianos. Los musulmanes tienen a Jesús en el Corán mencionado,
Por lo tanto, en parte se podría decir que son cristianos. Estirando el concepto de cristianismo. Hoy en día a todo el mundo se le dice cristiano. Yo por eso prefiero decir que yo soy biblicista, o sea que lo que dice la Biblia me encaja, lo que no dice la Biblia no me encaja. Porque hoy en día cualquiera se le dice cristiano. Ella dice, todas las religiones adoran lo mismo, incluyendo el cristianismo y el catolicismo. Y a la larga, hay muchas cosas dentro del cristianismo lastimosamente evangélico protestante que en realidad es pagano. Pero ese no es el tema de hoy. El punto es que ella comienza a hablar de eso de la teosofía y a la larga ella dice, todas las religiones tienen algo en común, eso es el punto de la teosofía. Aquí en Colombia ahí está la teosofía desde hace mucho tiempo. Y entonces ellos dicen, a la larga, dice ella, no es que todas las religiones estén adorando al mismo Dios, sino que en realidad cada una de esas religiones lo que deberían estar adorando y lo que en realidad están adorando es a Lucifer, y por eso el nombre de su revista es Lucifer, esa es su revista. Y ahí tenemos por ejemplo el símbolo de la estrella de David, que no es un símbolo judío, que no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano, es un símbolo de la fertilidad, que eso después lo veremos en la conferencia de paganismo. Y si ven, está en la parte superior de la cabeza de ella, hay un círculo que en realidad es una serpiente, ahí está la cabeza. Y sobre la serpiente hay una corona, y está diciendo Lucifer, que es el dragón, que es la serpiente antigua, es el rey. Entonces, en nuestros políticos, muchos de ellos son teosofistas. Muchos de nuestros economistas son teosofistas, aunque estamos en un país católico. O en Norteamérica, que es un país protestante, supuestamente teosofistas. Y entonces estábamos viendo hace 8 días, en la conferencia anterior, que por ejemplo en la parte inferior dice The Lucis Trust. Es la compañía que publica desde hace 100 y pico de años los libros de Madame Blavatsky, donde ella dice que Lucifer es Dios. Y luego en la parte inferior derecha vemos una página de Facebook donde The Lucis Trust tiene una organización llamada World Goodwill, o el Mundo de Buena Voluntad, que pertenece al Lucis Trust, que desde hace 100 años con la Liga de las Naciones y después con las Naciones Unidas en 1945 han estado ahí para enseñar doctrinas luciferianas a través de los diferentes departamentos de las Naciones Unidas, la UNESCO, la UNICEF y todo eso. Por eso es que aquí a Colombia llegan enseñanzas que no hemos pedido para los hijos, por ejemplo, de educación sexual y otras cosas, con enseñanzas no creadas por gente de acá, sino de ellos, donde ellos no tienen ninguna moralidad, porque en el luciferianismo hay culto a todo, especialmente de la carne. ¿Vamos a entender? Entonces de ahí vienen esas doctrinas y vienen a nivel global. Entonces no hay país que quiera tener un préstamo de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, le toca tomar esas medidas. ¿Y quiénes están creando esas medidas? The Lucis Trust y otras organizaciones luciferianas. Pero aquí no lo presentan como que, hey, lo crearon estos luciferianos, lo crearon estos... No, simplemente las Naciones Unidas nos trajeron estas normas para aplicar aquí en Colombia. Y también les estaba hablando hace 8 días acerca de cómo en el luciferianismo están tratando de traer en el futuro, ellos creen, así como Dios dijo desde el comienzo de Génesis, le dijo al hombre y a la mujer que de la mujer iban a nacer una semilla, un nacimiento y un Mesías. Los luciferianos creen que su Mesías va a venir muy pronto y es Lucifer básicamente en persona. Entonces, y le tienen un nombre moderno. Antiguamente Buda tenía un súbdito, que es el que está ahí, una figurilla, que se llamaba Maitreya o Maitreya. Y entonces ahora los luciferianos tomaron ese nombre para decir, cuando reaparezca el Maitreya, nuestro Mesías luciferiano, ahí ya todo el mundo estará bajo sus pies. Y están a través de las Naciones Unidas tratando de que eso suceda. ¿Me entienden? Eso es mentalidad que ellos tienen y que... Precisamente esta semana el Papa va a hablar por primera vez en las Naciones Unidas, donde sus súbditos están ahí, que son masones, o teosofistas, o luciferianos, escuchando a su jefe, donde van a colocar más, de hecho ya se dice que este mes
va a comenzar la implementación de Agenda 21. Agenda 21 fue creada hace como una década para implementar ciertas políticas globales que no importaban de qué país fuera uno, todos los países tenían que adoptar para supuestamente contraatacar la pobreza y todo eso, pero es que hace nombre de atacar la pobreza y de atacar políticas para defender el medio ambiente, están introduciendo normas en las que en realidad están quitando la moralidad de los países y abriéndole la agenda a grupos como los gays y otras cosas, que es parte de la agenda que ellos están metiendo. Y entonces ellos están preparando un mundo en el que Maitreya, ahí dice, "The world teacher is now among us", el maestro mundial está en medio nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Preparando el mundo a través de organizaciones como las Naciones Unidas para que cuando venga el representante de Lucifer, el Maitreya, ya todo el mundo se ha puesto a los pies de Lucifer. Y eso es lo que están haciendo ellos. El presidente Kennedy, les hablaba en la anterior conversación, estoy repasando cosas del capítulo 17 porque tienen que ver con el 18, que es la caída de Babilonia. Ambos capítulos hablan de la caída de Babilonia, entonces estamos haciendo un repaso de la parte religiosa, pero vamos a entrar también a la económica más adelante. Entonces aquí dice, con un sentido político también, el expresidente John F. Kennedy, quien fue asesinado, él dijo, hay una treta para esclavizar a este país, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, antes de que yo salga de esta alta y noble oficina de la presidencia. Yo intentaré exponer esta treta. Y 7 días después lo bajaron. No lo dejaron. Él quería acabar con el Banco Federal, que aunque dice título federal, no es federal, es un banco privado que le pertenece a las familias ricas de Estados Unidos y de Europa. No es federal, es privado y afecta a nuestro bolsillo cada vez que ellos suben y bajan los intereses. Globalmente, personalmente nos afecta a cada uno de nosotros. Entonces sí, todas las naciones de la tierra han fornicado con ella. Dice, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, perdón, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, aunque ella gobierna en el mundo, esta ramera, esta organización, Dios dice, apártense de ella, pueblo mío. Obvio, en el capítulo 17 ya vimos que cayó la gran ramera, pero aquí nos está diciendo como hacia el futuro, sepárense de ella, en el presente, sepárense de ella. Porque así es la profecía bíblica. Las profecías en la Biblia, en la misma oración, en el mismo versículo puede hablar del pasado y al final del versículo va a hablar de miles de años adelante. Entonces aquí estamos jugando en el tiempo de adelante para atrás, de adelante para atrás. Aquí está diciendo, está mirando hacia el futuro y nos está diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Infortunadamente, dentro de las iglesias evangélicas, protestantes o cristianas, pentecostales, carismáticas, hay cosas que han rescatado, que han traído más bien en un sincretismo, han unido con la gran ramera. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una foto donde está el cura, pero donde está el representante de los ortodoxos, donde está el representante de los metodistas, donde está el representante de los luteranos, y eso es lo que se llama ecumenismo. Es decir, aquí a la larga todos podemos orar a Dios en unidad. Pero si eso fuera cierto, pues el Señor Jesús se hubiera metido con los sacerdotes de su tiempo y se hubiera metido al templo y hubiera adorado con los sacerdotes. Pero no, al contrario, Él expuso la falsedad de los sacerdotes, la falsedad de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley, porque estaban fuera de la ley de Dios. Y esta gente dice, ¿cuál ley? Aquí todo es el amor, aquí todos nos unimos, excepto los que hablan la verdad, allá no los queremos. Y entonces hablan de coexistir. Entonces está la C como el Islam, la O de los rebeldes, satanistas, no son los nazis. La L, luego tenemos la estrella de David, la S del bueno y de lo malo, de las filosofías orientales, que algo es bueno, es malo, y luego tenemos la T de los cristianos, en realidad la T de Tammuz.
Y entonces ahí todos podemos coexistir igualmente. Y entonces, ¿qué pasó con los metodistas que se habían salido que se habían alejado del catolicismo, los luteranos? Ahora andan de vuelta firmando tratados con la Iglesia Católica de que ahora somos amigos y que ahora nos la podemos ir tan bien, que inclusive la Iglesia Anglicana, que se separó del catolicismo hace 500 años, básicamente ahora son lo mismo. Si hay algún cura que se quiere casar, se vuelve anglicano, porque ya hay un trato entre las dos iglesias, entonces se vuelve anglicano, puede casarse, puede tener sus hijos, pero son la misma iglesia con la Iglesia Católica. Y eso está en las noticias. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es tanta la maldad que ha llegado hasta el cielo que lo mismo pasó hace 5000 años con el diluvio. Dios tuvo que destruir la tierra porque ya había tanto pecado que ya era invivible. Ahora en nuestros tiempos estamos en ese nivel. Ahora en tratar de no pecar, hay mucha facilidad para pecar hoy en día. Siempre ha sido fácil pecar, siempre. Pero en nuestros días es muchísimo más fácil. Con la tecnología y otras cosas, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Una de las más grandes promotoras o que tiene acciones en compañías que tienen que ver con la pornografía, la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, tiene acciones en una cantidad de compañías. Yo solamente les voy a mostrar unas cuantas más adelante. Seguimos aquí. Entonces, cuando estaba la Torre de Babel, querían llegar hasta el cielo con su pecado, de negar a Dios, pero nosotros aquí vamos a levantarnos porque solos podemos. Y ahí siguen otra vez en nuestros tiempos. La antigua Babel fue hace 5000 años, luego aquí tenemos este nuevo edificio, nuevo, está ahorita de hace unos años atrás. Lo mismo, levantándose con sus pecados hasta el cielo. Lo mismo, igual que hace 5000 años. Oh, ¿y si han visto la pirámide sin terminar? O la torre sin terminar, la torre a ver sin terminar, la torre de la Unión Europea sin terminar, y ahora tenemos esta otra torre en forma de pirámide sin terminar, pero solamente falta que llegue y se coloque el ojo que todo lo ve, que para ellos es Lucifer, en la doctrina masona, y cuando se unan los dos es que habrán completado su dominio mundial, que es lo que están tratando de lograr económica, política y religiosamente, pero ahí, cuando fue puesta, todavía no estaba. Ya casi lo tiene. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. O sea, así como Dios va a castigar a los malos, pero es que principalmente a ella. Ella quiere dar el doble. Y pues nótese que a ellos les gusta mucho el cáliz, la copa. ¿Y qué es lo que ella tiene ahí? Una copa, esta mujer, donde leíamos en capítulos anteriores que estaba llena de la contaminación del mundo. Y ahora Dios dice, bueno, ya que le gusta tanto la copa, vamos a darle una, con doble porción para pagarle todo lo que ha hecho. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Y la verdad es que eso es lo que ellos dicen. Uno lee los edictos papales y básicamente entienden eso. Se muere un papa y no importa, la iglesia sigue. Se muere otro papa, no importa, nosotros seguimos. Vamos a existir por siempre y para siempre. Ellos lo dicen. Es exactamente lo que la Biblia dice en otras palabras. Yo me he glorificado, vivo en deleites. Digo en mi corazón, no necesito una reina, solita yo puedo. No necesito un poder, un reino, yo soy el rey. Y no soy viuda, no necesito, si se me muere mi amante en el momento, Carlomagno, Hitler, Mussolini, si se muere mi amante en el momento, con el siguiente sigo, no hay rollo. Y no veré llanto, pues si me muero yo como papa, el siguiente va a continuar con la iglesia. Bueno, iglesia en el sentido de ellos, pero no la iglesia bíblica. Ese es exactamente lo que ellos dicen. Y ahí los vemos con sus acumulaciones de poder, de dinero, su oro que teníamos aquí en nuestros países, se lo llevaron y todavía lo siguen sacando. Todavía reciben donaciones, no donaciones, dinero de muchos países por derecha. Por ejemplo, en Alemania, que es el país más fuerte de la Unión Europea,
Por derecha, por nómina, la Iglesia Católica recibe sus diezmos de parte de sus católicos. Imagínense que su iglesia le sacara a usted sus diezmos por nómina de su compañía. Como medio atravesado eso, como muy ganas de echarle mano de parte de su iglesia. Bueno, pues su iglesia aquí no hace eso, pero la Iglesia Católica lo hace en el país más importante de Europa. La cantidad de dinero que le entra a Alemania es increíble, el país más fuerte, la economía más fuerte de Europa. Por derecha, por nómina. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En otras palabras, va a tener una muerte súbita, rápida, no va a ser lenta. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Entonces, los reyes de la tierra la van a extrañar, porque han vivido con los deleites que ella les dio, y la llorarán. ¿Cuántos líderes de las naciones no van allá a besarle el anillo al Papa? Y cuidado, uno le llega a decir algo contra el Papa, contra su jefe religioso, casi político y económico también. Pues van a llorar y lamentarse por ella cuando Dios las destruya, la van a extrañar, cuando vean el humo de su incendio. Entonces ahí tenemos a los representantes de las naciones, y cuando Babilonia, la gran ramera del romanismo, no sea más, muchos la van a extrañar. Es que hoy en día mucha gente no quiere entrar al evangelio, al cristianismo, o a darle, antes de tener una relación con el Dios del cielo, porque no quieren dejar su tradición, no quieren dejar su forma de vivir. Hay gente que dice que ¿para qué me cambio de religión? Si ya los cristianos me prohíben esto y esto y esto, yo así estoy bien. O es más, ni soy ni católico ni cristiano, yo hago mi manera, que es otra manera de no adorar al Dios del cielo. Bueno, pero aquí esta gente les rinde pleitesía y lo van a extrañar. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces estos reyes, estos presidentes van a decir, le cayó de una sola, la vamos a extrañar, ¿qué vamos a hacer? Y los mercaderes, aquí ya vamos de la parte económica, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Cómo es posible que los mercaderes de la tierra dependan tanto de Babilonia, o de la ramera, o del romanismo, que es la última faceta de todo el paganismo? Vamos a ver, dice que los mercaderes proveían oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura. Todas esas cosas se lo ponen los que viven allá en Roma. Y no me refiero a los ciudadanos romanos, me refiero al Vaticano. De seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Allá viven con uno de los mejores lujos del mundo, reciben de lo mejor. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. ¿Cómo es posible que puedan tener tanto control sobre todos esos campos de la economía? Pues el Vaticano, el romanismo, tiene resto de oro acumulado inclusive en el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el banco más grande que tiene Estados Unidos. Tienen acciones en la IBM, tienen acciones en el Banco de América. De hecho, los jesuitas son los que compraron las acciones del Banco de América. Tienen acciones, han tenido, solo que las venden, compren y venden donde hagan más dinero, en la General Motors, en el petróleo con Shell, JP Morgan Chase & Co. Es una de las compañías de finanzas más grandes del mundo. Es una de las más grandes. Y uno de sus clientes es el Vaticano. Ahora, no es que el Vaticano le coloca el dinero a ellos y, hey, nosotros somos el Vaticano. No, es que el Vaticano tiene diferentes organizaciones con las que a través de ellos son los que hacen las compras. No aparece el Vaticano como uno de los clientes del JP Morgan, pero sí las asociaciones intermedias, los intermediarios. Entonces esas organizaciones intermediarias tienen acciones en todas esas compañías súper grandes y el dinero que hacen.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, eso es en la parte económica. O inclusive ellos tienen, hace como unos 5 años compraron acciones en CNN, etcétera, o sea, un conglomerado grande de televisión. Aquí, por ejemplo, tenemos varios grupos ya de carácter político. Entonces tenemos las Naciones Unidas. Ya sabemos que varios de sus trabajadores en las Naciones Unidas son masones o teosofistas, que a larga todos son controlados de una u otra manera por los jesuitas, y que los jesuitas están bajo el Papa. Luego tenemos el Council of Foreign Relations, o el Consejo de Relaciones Exteriores. El Consejo de Relaciones Exteriores fue creado hace casi un siglo, si no estoy mal, varias décadas atrás. Y entonces en Estados Unidos, por ejemplo, no hay noticia que no salga por el Council of Foreign Relations. Cualquier noticia es procesada por ellos. Y antes de que salga a la humanidad, a Estados Unidos, ellos son los que aprueban, esto sí lo podemos decir, para mantener a la población ocupada en algo no tan importante, pero esto que es importante y trascendental, no lo podemos sacar. Ellos son los que filtran. Y al filtrar las noticias en Estados Unidos, en otros países reciben filtradas las noticias y controlan las comunicaciones a nivel mundial. Yo soy periodista, académicamente, de entrenamiento, y obvio, sin ser periodista no se da cuenta cuando las noticias están siendo manipuladas. Ya aquí hoy en día casi no se habla de las noticias políticas en los noticieros. Hace 15, 30 años sí, ahora ya no. Porque entre más ignorante tengamos al pueblo, mejor. Entonces la gente no sabe cuántos millones están robando, quién es qué, cómo, cuándo y dónde. Y cuando sale un escándalo, si alguien paga cárcel es la última fichita, pero los menos no tienen nada que ver. En Estados Unidos, este Council of Foreign Relations son los que también dictaminan qué políticas exteriores debe tomar Estados Unidos. Y lo que ellos controlen va a afectar la política internacional. Entonces, el presidente de Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos, los senadores y los de la Cámara de Representantes, cuando tienen que tomar decisiones trascendentales globales, no aprueban nada que no pase por el Consejo de Relaciones Exteriores. Y es una entidad privada, fundada por los banqueros de Estados Unidos, porque con el dinero se influencia la política y los medios. ¿Me hago entender? Esa es la oficina, esa es la organización del Council of Foreign Relations. Luego tenemos la Comisión Trilateral, o The Trilateral Commission. The Trilateral Commission, o la Comisión Trilateral, ellos también quieren hacer lo mismo de traer un gobierno mundial, pero en el sentido de que ellos quieren unificar principalmente lo que es Estados Unidos, Japón y otros países aliados, pero incluyendo a Japón, porque Japón es un país fuerte en Asia. Entonces la Comisión Trilateral es como les dijera, para poder traer una unión mundial, tienen que comenzar de grupitos, las Naciones Unidas, la Unión Europea, con estos diferentes grupos. La trilateral es uno de ellos. Entonces no son los mega grandes globales, pero están trayendo su partecita en unir política económicamente al mundo. Aquí tenemos el Club de Roma, lo mismo, el grupo de los Bilderberg. Lo de los Bilderberg, así en resumidas cuentas, ellos también están colocando su granito de arena de traer unidad, especialmente entre Norteamérica y Europa, porque pues han habido roces históricos, culturales, económicos, las guerras mundiales, la 1 y la 2, entonces han habido roces entre los europeos con los norteamericanos. Entonces este grupo, el Bilderberg, ayuda a traer cierta unidad político-económica. Entonces, para traer unidad global, comencemos con las regiones. Básicamente eso es lo que están haciendo. Aquí tenemos este sello, y los europeos son muy buenos en tener el resto de sellos, porque los europeos se han alimentado muchísimo, han estudiado muchísimo los simbolismos paganos. Ese sello le pertenece a la familia Rothschild. La familia Rothschild fue creado como un grupo económico en el siglo XVIII, en los 1700 aproximadamente. Son de ascendencia judía, y el papá tuvo la idea de: quiero formar este banco, quiero hacer estas operaciones bancarias, y creció tanto que entonces le dijo a sus hijos: usted váyase para Francia, usted váyase para Inglaterra, y entonces abren extensiones de este banco, y al expandirse
pues toda Europa quedó bajo su control. Pero como eran judíos y para que no los persiguieran, aceptaron hacer un trato amigable con el Vaticano, donde el Vaticano los utilizó a ellos como banco para hacer sus operaciones globales, y entonces ellos son dueños de la gran mayoría de megabancos mundiales que inclusive están en Estados Unidos, aunque son de Europa hasta nuestros días, aunque eso comenzó hace 300 años casi. Entonces, si no sabía, los Rothschild, de los más ricos de este mundo. Y ellos se le han manejado el dinero al Vaticano desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos. Y ellos son los que son parte dueños del Banco de la Reserva Federal y de otras organizaciones grandes como el JP Morgan y todos ellos. ¿Sí me van a entender? Y todos conectados con el Vaticano. Pero entonces aquí tenemos lo político, lo económico, pero también las ciencias. Aquí dice, Louis Leakey, quien vivió de 1903 a 1972, él era el principal paleontólogo en África, Louis Leakey, y afirmó que el jesuita francés y paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin, que está aquí en la foto, él vivió de 1881 a 1955, fue el responsable de la mentira más grande en la ciencia moderna, el fraude del hombre de Piltdown. En otras palabras, este jesuita que está ahí en la foto es Pierre de Chardin. Él era un paleontólogo jesuita francés. Él viajaba a África, pero también a China. Y él, que era jesuita, recordemos, yo ya se lo he dicho en conferencias anteriores, los jesuitas no creen en la Biblia básicamente. Su principal fuente de información es el paganismo del Oriente. Y eso comenzó desde Jesús Ignacio de Loyola hace 500 años. Uno mira sus escritos y su forma de meditar es oriental, no es la meditación bíblica, no es lo mismo. Pierre de Chardin, siendo un jesuita, de hueso colorado, como dicen los mexicanos, entonces, como no le importa tanto la Biblia, él necesita algo que explique el origen del universo, y pues como no le importa tanto la Biblia ni Dios, él dice, y miremos lo que dice en la parte inferior, Pierre de Chardin dijo, la evolución es una condición a la que todas las teorías se deben inclinar. La evolución es una condición, una curva que todas las líneas deben seguir. En otras palabras, la historia de la creación, la Biblia y de Dios no nos sirve a nosotros en nuestra manera jesuita de pensar. Tenemos que reafirmar la evolución. En ese proceso de afirmar la evolución, le dicen que se encontraron ciertos huesos por allí en cierto lado, va y los mira, y él es uno de los creadores, es uno de los que más apoyó el fraude del hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown, para los que pues, estuvieron ahí en la secundaria y vieron estudiaron la evolución, el Piltdown era uno de los hombres que nos mostraban en un chart, en una gráfica, que era de cómo había evolucionado el hombre hasta nuestros días a ser el Homo sapiens sapiens. El hombre de Piltdown fue demostrado que en realidad fue un fraude. Era un hueso de orangután, con un diente de mico, con otro hueso, yo no sé qué otra vaina, que entonces al colocarlos juntos y los maquillaron los colores, parecía un solo ser, y ellos dijeron, esto es una prueba de la evolución. Este es uno de esos eslabones perdidos, por lo tanto la evolución es cierta. Hasta que después ciertos otros científicos estudiaron esos huesos y se dieron cuenta que era un orangután, que era de un mico, que era de este otro, se dieron cuenta que fue un fraude. Él, Pierre de Chardin, un jesuita, acaba de decir, la evolución es lo más importante que tenemos que tener en todas las ciencias. No podemos seguir con la historia de la Biblia, ni de la creación, ni del Dios bíblico. Por lo tanto, adaptemos esto y vendámoslo al mundo. Infortunadamente para él, y gracias a Dios para nosotros, le descubrieron su mentira. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas ciencias todavía aparecen en los libros hoy en día, enseñándole a los niños en nuestra generación que todavía eso existe, o que fue cierto. En otras palabras, controlan la economía, que fue lo que vimos anteriormente. Controlan la economía.
Controlan la política, controlan los bancos, controlan las ciencias. Estamos viviendo en un mundo lo que se denomina revisado. Todo lo que se dice, ya les dije, lo que diga el Council of Foreign Relations o el Consejo de Relaciones Exteriores, lo que ellos digan es lo que se dice a la manera que ellos lo digan, y los demás grupos internacionales, RCN, Caracol, repiten lo que ellos digan. Vivimos en un mundo revisado, la historia, todo es revisado, lo que ellos digan que sí, lo ponen, lo que no, no. Si uno compara la enciclopedia británica, que es la más importante que ha existido, hasta la época de la internet, la misma palabra de hace 200 años o 150 años, por así decirlo, y se compara con una revisión de las últimas, creo que fue en el 2007 que dejaron de imprimirla, con una de las últimas da dos definiciones diferentes, porque vivimos en un mundo donde ellos están revisando todo para que todo el mundo piense a la manera de ellos. ¿Me hago entender? Política, económicamente, religiosamente, científicamente, y hay de los que se oponen a lo que ellos digan porque les quitan los micrófonos, los corren del trabajo o los mandan a matar, como al presidente John F. Kennedy. Ese es el mundo en donde esta gran ramera está haciendo lo que se le da la gana, por así decirlo, disculpen tan gráfico la manera de decirlo. Vivimos en ese mundo revisado y la gente ni siquiera sabe qué es lo que ignora. O sea, esto todo el mundo debería saberlo, pero por la cuestión de controlar y todo eso, no se sabe. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Entonces cae Babilonia y ya no va a ser complacida más. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Entonces, ¿cuáles mercaderes? Ahí tenemos algunos. Lamentando la desaparición de su jefa. Y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. La van a extrañar. Ahí la tenemos vestida de escarlata, de oro, etc. Y de púrpura, y con sus joyas, sus lujos, y más lujos, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Cuál ciudad? El capítulo 17 lo dijo clarito, la de Roma. Entonces dirán: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Pues es que, por ejemplo, compañías como Éxito en Colombia no tienen más de 100 años, creo. La compañía como Ecopetrol no tiene más de 100 años tampoco. Pero el Vaticano tiene cientos de años. Y en los últimos 300 años, los últimos en ayudar a controlar su economía son los Rothschild, y que tienen acciones en diferentes organizaciones y todo eso. O sea que llevan tiempo ejerciendo ese control, haciendo dinero. Y por eso entonces esos grupos la van a extrañar. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella, por fin se le va a acabar el reinado. 6.000 años del tiempo de los gentiles, predominado por las ideas paganas babilónicas, representados en la última organización, que es el caballo blanco que vimos en el primero de los sellos, en el capítulo 6, y por fin Dios le va a hacer justicia. Por fin, la que tanto mató a cristianos, quemó Biblias, era prohibido el resto de cosas, por fin le va a llegar su hora. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces aquí nos está diciendo
como algo simbólico, un ángel agarrando como una piedra de molino. Para los que no saben cómo es una piedra de molino, básicamente es así, y sirve, rueda y sirve para moler. Y entonces simbólicamente, así como cae sobre el mar y de una se hunde y se destortilla y no vuelve a salir, va a ser la destrucción de Babilonia, de una, rápida. Y va a ser quemada con fuego, y pues de eso hay muchas maneras de lograrlo. Y la Babilonia antigua que cayó y que ahora no es, y la Babilonia nueva que ahora está, pronto dejará de ser. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. En otras palabras, hay que quedar destortillado. Así como Babilonia hasta el día de hoy no es una ciudad desde hace 5000 años, Roma no volverá a ser una ciudad. Y recordemos que cuando Babilonia trató de ser reconstruida en las últimas décadas por el expresidente Saddam Hussein, y Dios le mandó unas guerritas del Golfo Pérsico que lo corrieron del poder, pues así mismo Roma no va a volver a ser construida tal y como fue profetizado que Babilonia no iba a ser reconstruida, Babilonia física. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esa palabra hechicerías en griego es básicamente farmacología. Yo no estoy diciendo que la farmacología sea mala, solamente estoy diciendo que pues, las drogas hoy en día sirven para ayudar a sanar a la gente, esa es la idea. No estoy hablando mal en contra de las compañías de medicinas, aunque pues a veces hacen malas medicinas y más bien matan a la gente y lo hacen por dinero y eso va a estar en los escándalos, por eso no me refiero. Aquí la Biblia habla de farmacología en el sentido o de hechicerías, en el sentido de que hace unos 2000 años, si se acuerdan cuando hablábamos de la iglesia de Pérgamo, que estaban los templos a Satanás y venía la gente a que estos sacerdotes les dieran pociones, se acostaran entre serpientes pensando que las serpientes los podían sanar y sacarle los males, y las pociones de estos sacerdotes eran para que estas personas pudieran tener alucinaciones y conectarse con el mundo de los espíritus. En ese sentido de farmacología es que se refiere a eso, que básicamente en términos modernos es hechicería. Entonces, en otras palabras, es ofrecer cosas para supuestamente ayudar a la gente a acercarse a Dios, y claramente esta gente está ofreciendo cosas que no acercan a la gente a Dios. En ese sentido, están practicando hechicerías, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Cuánta gente dice, pero es que mi abuelita fue una súper católica, no rompía ni un plato y todo eso? Pues en la época del Señor Jesucristo también, el mismo sacerdote judío y el Señor los confrontaba a los escribas, a los fariseos que eran súper pegados a la ley, más pegados a la ley que cualquier católico, porque los judíos sí tenían la verdadera ley, sin transformación pagana, por así decirlo. Y aún así el Señor los confrontaba, ¿ustedes no dan la medida? Si el Señor le decía eso a los fariseos mismos en su cara, que no daban la medida, ¿cuánto no más a la gente que pertenece a una organización que está basada en el paganismo? Si los judíos estaban basados en la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, si los fariseos estaban súper apegados a la ley, y aún así el Señor los confrontaba y les decía, ustedes no llenan la medida, no han nacido de nuevo, hasta que no nazcan de nuevo no sirve que todo lo que están haciendo, hipócritas, etc. ¿Cuánto no las otras religiones, la gente que por más buena que parezca, pero que está basado en principios paganos? ¿Principios como cuáles? Bueno, hablemos de algunos. ¿Sí ven esto? ¿Qué es esto de que está acá? Una hostia. Una hostia envuelta en esta imagen que parece un ¿qué? El sol. Hoy no es la conferencia de paganismo, pero vamos a hablar un poquitín. Recordemos que el versículo dice que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Qué es la hostia? La hostia es la representación del dios Sol. Cada vez que se levanta un cura con una hostia o con
esta cosa que parece el sol, se me olvidó el nombre. Dime. Patena. Era lo que utilizaban los sacerdotes, si no estoy mal, en Memphis, en el antiguo Egipto, para adorar al dios sol, para invocar al dios sol. Es el mismo artefacto, solo que ahora es para adorar al Dios del cielo. ¿Y qué es lo que nos dice en el Antiguo Testamento? Dios, vez tras vez, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, les dijo: no agarren nada, no aprendan ni 5 de lo que los cananeos, los amorreos, todos esos eos que hay por ahí, no aprendan ni 5 de ellos, nada, y luego le cambien el nombre, le coloquen fachada de cristianismo y vengan y digan que me lo están dando a mí, porque yo no les pedí eso. Yo les pedí 7 fiestas que están ahí en Levíticos, pero no les pedí eso. ¿Cuándo los sacerdotes judíos levantaban eso? La salvación viene de los judíos, dijo el Señor Jesucristo, no de los paganos que habitaron en Egipto, que tenían la versión egipcia de sus antecesores, los babilónicos, o de Babilonia, de Babel, de Nimrod, de hace 5000 años. Entonces a mí me da risa cada vez que dan en las iglesias evangélicas protestantes la Santa Cena y justo es la cosita redondita, porque es exactamente lo que hacían los egipcios hace 3000 años, 3500 años, para adorar al dios sol. Y eso está en la Biblia. Ahorita que ustedes le estaban leyendo en estos días, los que leen El tiempo con Dios, habla ahí del dios sol frecuentemente. Y los judíos copiaron eso, y por eso es que Dios tuvo que mandarle a los asirios y posteriormente a los babilonios, porque pusieron a copiar eso después. Ahí está la cruz de Tammuz, otra vez la T de Tammuz. Luego aquí tenemos otra vez la T de Tammuz, la cruz de Tammuz. Supuestamente que porque la cruz de Cristo, es la T de Tammuz. Antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, los que adoraban a Tammuz se colocaban la T en adoración a Tammuz y se vestían con la T, tal como acá, igual, se vestían con la T y se la colgaban en el cuello. No es un símbolo cristiano. Pero es que ahora yo lo hago pensando en Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento? No copien nada de los paganos, pónganle una fachada cristiana o judía y luego diga que me lo está dando a mí, porque yo no se lo pedí. Eso está en el Antiguo Testamento vez tras vez. Y ahora sí, vemos aquí la gorrita. ¿Sí ven esta gorrita? ¿Ya vieron el gráfico que está al lado? ¿Ya hicieron la asociación de ideas? ¿Cuántos no tenían idea de esa asociación de ideas? ¿Quién es el Dios que está ahí al frente del corderito que habla como dragón? Que leímos anteriormente. ¿Quién es ese Dios? Ese es Dagón. ¿Se acuerdan que está en sus Biblias? Hay una canción muy bacana que dice: Él derrotó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las 2 manos. Él es Jehová el vencedor, Él es el Señor de los dioses. Una canción muy bacana, a propósito, tengo que volverla a escuchar. Ese es Dagón, el dios pez. Entonces los sacerdotes de Dagón, ahí estaba su pescadito grandecito, porque en esa época había más pescados grandes, hoy ya no tenemos comida, ya hemos acabado con los mares. Le sacaban todo y se lo colocaban, y ahí le caía la capa del cuerpo del pez, porque así adoraban los sacerdotes de Dagón a su dios pez, quien era un símbolo del dios de la fertilidad, porque envían muchos peces y se multiplicaban. Y recordemos que a los paganos lo que más les importa no es adorar a Dios, sino que seamos felices, comamos perdices, comamos y bebamos, etcétera, tengamos sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dios de la fertilidad, Dagón, ahí tenían eso. Jesucristo nunca utilizó eso. Los discípulos jamás, el sacerdote judío tampoco. Los primeros cristianos tampoco, pero los que vienen del paganismo, que hicieron un sincretismo con la realidad bíblica y entonces crearon su propio culto semipagano con fachada de cristianismo llamado romanismo, ahí lo rescataron. Esa gorrita es la representación del dios Dagón. Cada vez que se la ponen, ¿están adorando al dios del cielo? Porque él se los pidió. Ellos saben de dónde viene esa gorrita. Eso está en internet. Entonces, hoy más que nunca, gracias a Dios por la internet, uno puede encontrar 30.000 versiones de falsedades, pero también uno va a encontrar la verdad. Uno puede encontrar 40.000 versiones de Cristo, pero uno va a encontrar también la verdad. Uno puede encontrar ahí, solo que no buscamos.
Ellos saben de dónde sale esa gorrita. Esa gorrita viene de Dagón y está en nuestras Biblias. Y si usted nunca lo había visto en su Biblia, ahí está, se lo presento. Ahí está Dagón, Dios pescado. ¿Qué es lo que dice el versículo? Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y vaya que eran los grandes de la tierra, JP Morgan, Shell Corporation, la corporación Shell, General Motors, son de los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Estaban adorando a Dios cuando iba el cura así? Están adorando al Dios Sol de los egipcios. Que cuando se ponían la gorrita están adorando al Dios del cielo porque la Biblia lo dice. No, están adorando al Dios Dagón. Y tal vez la gente Goyim, la gente del pueblo, no sabe, no entiende eso. Pero ustedes ya, ellos están engañados todavía. Y nosotros somos los que tenemos que decirles, tienen que desengañarse. tenemos que contarle a otros acerca de Dios. Así como nosotros nos hemos acercado a Dios, aunque no sabíamos esto de pronto. Pero ya que sabíamos de Dios, eso es suficiente para compartir con otra persona. Pero número 2, ya que sabemos esto y hay pruebas, hay que decirle, ¿a usted le gustaría esa iglesia? ¿Usted ha estudiado de dónde sacaron estas cosas? ¿De dónde sacaron estas imágenes? Si no, vayan al seminario de Germán Fernández de paganismo. Bueno, continuemos. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Se acuerdan de la Inquisición? Eso fue gracias a esta iglesia. Y que en realidad no es solo una iglesia, sino el conjunto también de las otras, todas las ideas paganas que no honran a Dios. Solo que esta iglesia en nuestros tiempos es la última representación que abarca todo eso. Y engaña a la humanidad. Pues ella es responsable de que muchos de los mártires que están en el 5º sello, en el capítulo 6, han sido por causa de ella, de esa ramera. No es porque estaban predicando el evangelio del cielo, no es que estaban predicando el evangelio eterno, estaban predicando su propio evangelio, que no era el de la Biblia, que no es el de la Biblia. Y ese es el final del capítulo 18.